¿Lo tenemos todos? Gloria a Dios. Bien, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Verso 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varón de judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura de esta noche. Vamos a orar diciéndole: amado Dios, Señor y Padre que está en medio nuestro, ese Dios del universo que hoy está con nosotros en este lugar. Señor, le damos gracias por habernos permitido alabar su nombre, por habernos permitido el privilegio de adorarle, Señor. Hoy le rogamos que a través de su palabra hable a nuestra vida, que nos instruya, Señor. En el nombre de Jesús le rogamos que su Espíritu Santo, Señor, esté ministrando, Señor, como lo ha hecho desde el principio. Que siga obrando, Señor amado, que esta noche todos, Señor, al salir de este culto, vayamos bendecidos espiritualmente, vayamos cada uno, Señor, con la porción que usted preparó para nuestra vida. Señor, sabemos que en nuestra humanidad hay cosas difíciles, hay, Señor, cosas imposibles, pero que con la ayuda de su Espíritu Santo, Señor, podemos lograr mucho más de lo que nos imaginamos. Por eso esta noche le rogamos que hable a nuestra vida y nos permita el privilegio, Señor amado, de recibir lo que usted tiene para nuestra vida hoy. En el nombre de Jesús se lo rogamos y le damos gracias, amado Dios. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana, esta noche. Gloria al Señor. Los versículos que esta noche hemos leído, amados hermanos, nos habla acerca de el discurso que el apóstol Pedro habló, hermanos, por primera vez a las multitudes. Lo que provocó que el apóstol Pedro se pusiera en pie, hermanos, y empezara a hablar las palabras que esta noche hemos leído, fue porque Dios estaba cumpliendo una de sus promesas que había dado a cada uno de aquellos que creen en el Señor, que creen en Dios. Desde el antiguo tiempo, Dios siempre, hermanos, dio muestra de que para que sucedieran cosas, hermanos, sobrenaturales, había necesidad de que interviniera el Espíritu Santo de Dios. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, hermanos, de los prodigios que se dieron muchas veces en hombres, en jueces que Dios usó, en profetas, podemos ver, hermanos, que la palabra del Señor habla de que un espíritu descendió y que hubo un espíritu que, hermanos, usó sus vidas, y ese espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Todas aquellas personas que nosotros vemos en la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, eran personas comunes, eran personas como usted y yo, de carne y de hueso, con bajezas, con dificultades, con dolores, con ayes. Eran personas, hermanos, que estuvieron sujetos, dice la palabra, a pasiones. Estuvieron, hermanos, personas que padecieron muchas veces, pero que también en otras ocasiones disfrutaron de la humanidad.
Pero lo cierto es de que Dios, hermanos, así como en el antiguo tiempo hizo maravillas, hizo prodigios, prometió que en los postreros tiempos también lo haría. Y precisamente hoy, como iglesia de Dios, estamos viviendo esos postreros tiempos. Estamos viviendo, hermanos, los tiempos finales. Yo no sé si usted está consciente de que hemos llegado a la recta final, hermanos. Estamos a unos minutos, estamos, hermanos, a pocas horas, quizás estamos, hermanos, ya por oír la trompeta del Señor. Pero en lo que esa trompeta suena, hermanos, todavía Dios quiere hacer algo maravilloso y quiere hacerlo en personas comunes como usted y yo. La Biblia registra que cuando Dios, hermanos, llenó del Espíritu Santo a aquellos que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, dice la Biblia, aclara la Biblia, de que eran personas del vulgo, es decir, personas, muchos quizás sin preparación académica, muchos hermanos que a lo mejor no tenían ni conocimiento de Dios, pero que Dios en su misericordia, hermanos, lo llenó de su Espíritu Santo. Y de eso es que esta noche vamos a hablar. Hoy nos corresponde la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Pedro se para y da este discurso, está hablando, hermanos, de que el bautismo en el Espíritu Santo era algo que ya Dios había prometido. Y precisamente Pedro está citando el libro del profeta Joel en el capítulo número 2. Y empieza, hermanos, Pedro a defender o a querer explicar qué es lo que estaba sucediendo el día de Pentecostés. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que cuando vino la promesa del Espíritu Santo para aquellos creyentes, vino un día que era de fiesta, un día, hermanos, en que los judíos celebraban, hermanos, la fiesta, amados hermanos, de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era una fiesta en la que se celebraba la cosecha del trigo. Y había, hermanos, una multitud de personas. Estaba de fiesta Jerusalén. Había fiesta. Usted se ha fijado las fiestas patronales de hoy en día. Cuando dicen, son las fiestas patronales, llegan multitudes de personas. Si es en la ciudad, vienen de los cantones, vienen de las colonias, vienen hasta de otros departamentos. Lo cierto es que se ven abarrotadas esas fiestas. Algo así sucedía en Jerusalén ese día, cuando sucedió algo espectacular, algo, hermanos, que muchos lo estaban esperando, pero que no sabían el momento en que iba a suceder. Cuando el Señor Jesús iba a ascender al cielo, dice que la palabra de Dios, que Él le dijo a sus discípulos, a sus seguidores: espérense, yo me voy, pero no van a quedar solos. Espérense y va a venir alguien que va a estar con ustedes. Alguien que se llama Paracletos, que significa el consolador o el ayudador. Y ese alguien que es el ayudador es el Espíritu Santo de Dios. Y hoy, cuando nosotros, hermanos, abordamos la palabra de Dios y nos damos cuenta de que el Señor cumplió su promesa y que hoy sigue cumpliéndola en estos días, hermanos, es una alegría el poder conocer de que Dios sigue, hermanos, manifestándose y que Dios sigue cumpliendo esa promesa. ¿Y sabe por qué la cumple? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos la habilidad de parte de Dios de poder, hermanos, vencer los obstáculos que se nos presentan en la vida. El bautismo en el Espíritu Santo fue prometido de parte de Dios a sus discípulos, pero fue prometido porque el Señor sabía, hermanos, que en nuestra humanidad hay cosas que no las vamos a lograr. Mire, acuérdese usted de Pedro. Se recuerda que Pedro negó al Señor. ¿Sabe por qué lo negó? Porque estaba, hermanos, en sus propias fuerzas. Porque Pedro vivía, hermanos, conforme, hermanos, a sus capacidades, conforme a sus emociones. Pero es ahí donde el Señor vio, hermanos, que en lo humano hay cosas que no las vamos a poder lograr. Y a mí me alegra que esta noche nos haya, hermanos, tocado estudiar este tema. ¿Sabe por qué? Porque
porque sé que aquí habemos personas, hermanos, que muchas veces sentimos que es difícil caminar en el Evangelio. Sentimos, hermanos, muchas veces que no podemos. Sentimos muchas veces, hermanos, que ya no puedo seguir. Es que ya no puedo. Es que le fallé al Señor. Es que no, es por demás. Lo he intentado muchas veces, pero no puedo. ¿Y sabe por qué no puede? Porque no ha habido una intervención del Espíritu Santo de la manera en que tiene que haber en su vida. Los apóstoles, cuando eran discípulos, tenían debilidades, pero más adelante, cuando vino, hermanos, ese estruendo en el día de Pentecostés, cuando vino la presencia del Espíritu Santo, a ellos dice que los envistió, es decir, los llenó de poder, los cubrió de la gloria de Dios, y desde ese día en adelante, todos aquellos hombres que tuvieron debilidades, hermanos, pasaron a ser los héroes que nosotros leemos en la Biblia. Hermanos, hombres que como le digo, quizás no eran especiales humanamente hablando, pero que cuando Dios, hermanos, le da la llenura del Espíritu Santo, los bautiza con el Espíritu Santo, pasaron a ser hombres, hermanos, que nosotros hoy admiramos en las Sagradas Escrituras, hermano. Qué admirable cuando uno se da cuenta de un joven llamado Esteban, que dice que era lleno del Espíritu Santo, y que aún cuando, hermanos, le estaban amenazando y estaban levantando calumnia en contra de él, dice que Esteban estaba tan lleno del Espíritu Santo que lo que intervino en ese momento de su dificultad fue la gloria de Dios, fue la presencia de Dios, de modo que el joven llegó al extremo de ser lapidado, se murió. Pero ¿saben qué pasó? Él soportó la prueba, él soportó todo lo que se le vino encima, porque tenía, hermanos, la presencia de Dios, porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que hoy, como iglesia, nosotros todos necesitamos. Cuando nosotros hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, quiero aclararle algo. Usted, como creyente, tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque desde el momento que usted se arrepintió de sus pecados, y desde el momento en que usted le entregó su vida al Señor, dice en muchas partes de la palabra de Dios que a usted le pusieron un sello. Tenemos un sello que nos hace propiedad de Dios, y ese sello es el Espíritu Santo. Es decir, que usted ya está, hermano, marcado para que aquel que le cuento, que no lo queremos mencionar, lo respete a usted. Sin embargo, aquel que le cuento es atrevido y muchas veces va a querer estorbar y va a querer, hermanos, hacer con su vida lo que él quiere, y para eso es que Dios nos da el bautismo en el Espíritu Santo, para que nosotros hoy tengamos la capacidad de no ser vencidos. Miren, es entendible oír personas que han dicho que ya no pueden más seguir en el Evangelio, pero no han podido lograr, hermanos, escalar en la vida espiritual o en la vida, hermanos, del Evangelio, simple y sencillamente porque ha hecho falta la presencia del Espíritu Santo, pero no la presencia con ese sello, sino, hermanos, el poder. Una cosa es el sello que nos pusieron, y otra cosa es la investidura de poder del Espíritu Santo. Todos aquellos discípulos que siguieron al Señor Jesús tenían el sello de la promesa. Ese se llama el sello de la promesa, que es la presencia del Espíritu de Dios. Pero una cosa es tener la presencia del Espíritu de Dios, y otra cosa es tener el poder que Dios nos da para poder vencer cualquier obstáculo que se nos presente en la vida espiritual. Vemos a través de la Biblia que desde el Antiguo Testamento el Señor venía prometiendo el bautismo en el Espíritu Santo para estos tiempos en los que le llamamos el nuevo pacto, estos tiempos en los que la iglesia de Dios está a punto de ser arrebatada. Y más adelante, cuando entramos en el Nuevo Testamento, vemos a un Juan Bautista. ¿Conocen a Juan el Bautista? Que dice la palabra de Dios que él venía preparando
el camino para que cuando Jesús viniera a ejercer su ministerio, hermano, ya hubiera una entrada. Dice la palabra que Juan salía y predicaba y hacía el llamado a todas las personas para que se arrepintieran de sus pecados. Y dice que venían las multitudes, venían muchas personas a Juan y él los bautizaba para arrepentimiento de pecado. Pero Juan el Bautista decía: yo los estoy bautizando en agua para arrepentimiento, para que Dios les perdone sus pecados. Pero detrás de mí, dijo Juan, viene uno del cual no soy digno ni de desatarle las correas de sus sandalias. Entonces él lo va a bautizar con fuego. Miren, Juan bautizaba ¿con qué? Con agua. Y dijo que Jesús iba a bautizar con fuego. Y ese fuego es el poder de Dios, es la presencia de Dios. Entonces vemos ahí de que el Señor, hermanos, en el Antiguo Testamento lo había prometido. Hoy Juan, ya con la presencia de Jesús, estaba diciendo que había alguien que iba a venir y iba a bautizar con fuego. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús ya se iba para el cielo, le dijo a los discípulos: espérense un poquito, me voy, pero no se van a quedar solos. Viene el Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, usted conoce la historia en el libro de los Hechos, dice que hubo un gran viento y empezaron aquellos 120 que estaban reunidos en un lugar que se llamaba el aposento alto. Empezaron de repente, hermanos, a hablar en nuevas lenguas. Empezaron, hermanos, a cada uno de ellos, dice la palabra, a aparecérseles sobre sus cabezas unas llamitas como de fuego. Y dice la palabra de Dios que hubo, hermanos, un estruendo, es decir, de que hubo una gran bulla y todos se asustaron. Muchas personas al ver esto dijeron: estos están borrachos. Y fue ahí donde Pedro se levanta y dice: no estamos borrachos. Lo que está sucediendo es que lo que Cristo prometió que iba a venir para nuestra vida, hoy está sucediendo. Y lo mismo que Joel había dicho que iba a suceder, hoy está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir, amado hermano? Que para que usted y yo seamos vencedores en el Evangelio, es necesario que el Señor nos bautice con el Espíritu Santo. Mire, el bautismo en el Espíritu Santo es lo que nos habilita, es lo que nos da el poder para poder, hermanos, hacer la obra de Dios. Mire, el bautismo en el Espíritu Santo no lo necesita solo el que le sirve al Señor. Porque hay creyentes que piensan que el bautismo en el Espíritu Santo lo necesita solo los que le van a servir al Señor. El que le va a servir al Señor necesita el bautismo en el Espíritu Santo, pero el que no le sirve, hermano, también lo necesita, porque es, hermanos, ese es como la gasolina que necesitamos, es el poder que nos va a ayudar para vencer los obstáculos. Por eso le decía, los que siguieron al Señor Jesús antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, hermano, eran personas corrientes. Pero después que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hermano, Dios hizo milagros a través de ellos. Dios los usó de manera sobrenatural. Y eso, hermano, es lo que falta hoy en día en la iglesia, que Dios nos use de manera sobrenatural, hermano. Cuando nosotros le demos la oportunidad al Espíritu Santo de que nos use de manera sobrenatural, es cuando, hermano, se van a ver cosas maravillosas dentro de la congregación. La palabra de Dios aquí nos habla de que el bautismo en el Espíritu Santo lo necesitamos, hermanos, para vencer todos los obstáculos. Se lo voy a leer esta noche, se lo voy a ir leyendo yo para que no nos entretengamos muchos. Cuando en el libro de los Hechos habla de la venida del Espíritu Santo, en este mismo capítulo número 2, en el verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, o sea, estaban juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu
Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Hermanos, una de las maneras en que usted va a identificar cuando es lleno del Espíritu Santo, cuando es bautizado por el Espíritu Santo, es que el Señor le va a dar a hablar en nuevas lenguas. Son lenguas que usted nunca las oyó, que usted nunca las habló. Son lenguas, hermanos, que usted quizás ni siquiera se imagina que las va a hablar, o que se imaginó un día que hoy podía hablar. ¿Y cómo sucede esto, hermano? Mire, no se trata de que usted se va a poner, hermanos, le voy a decir esto, a imitar, porque han habido personas que dicen voy a practicar, y han habido personas, hermanos, que empiezan a oír a otros que hablan en lenguas y empiezan como a repetir. Puede lograr hablar en lenguas si usted se las aprende, si usted las repite, pero eso no es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando Dios le regala a usted, hermano, esa investidura. ¿Sabe por qué le digo se lo regala? Porque Dios está dispuesto, porque Él quiere llenarlo de su Espíritu Santo. Es decir, de que, hermano, lo único que se necesita es que usted quiera, que usted esté dispuesto a recibirlo. Yo no sé si se alegra por eso, hermano, porque esta es la clave para vencer en la vida del creyente. Mire, porque muchas veces nosotros, con las pruebas que pasamos, con las luchas que tenemos, hermano, con todas las dificultades que se presentan, ¿por qué cree que estamos todavía de pie? ¿Por qué cree que estamos aquí? Porque somos campeones, porque las podemos todas. No, hermano, mira, aquel que le cuento ya hace rato quiso habernos desaparecido del mapa, ya hace rato quiso habernos callado, pero aquí estamos. ¿Sabe por qué? Porque está el Espíritu Santo que está interviniendo, porque está el Espíritu Santo que cada día nos fortalece, nos llena con su presencia y nos da el poder para seguir avanzando. De lo contrario, ya fuéramos león muerto, dijo por ahí alguien. Pero gracias a la misericordia de Dios, aquí estamos. Entonces, de esto se trata, de que anhelemos, hermanos, la llenura del Espíritu Santo para poder vencer. Aquí está la clave, porque si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, hermano, entonces estamos propensos a quedarnos, a secarnos. Estamos propensos, hermano, a no sentirle sabor al culto. Estamos propensos, hermano, a no disfrutar la vida del Evangelio. Y cuando la vida del Evangelio no se disfruta, entonces no hay gozo, entonces no hay alegría, entonces, hermano, no se siente nada. Somos como el hielo tan frío. No sé si se ha tocado un cadáver alguna vez. ¿Cuántos han tocado un muerto? ¿No? ¿Cómo se ponen los muertos? ¿Ya ha tocado un muerto? Helado, ¿verdad? Así. Pero cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu de hermano, solo se le pone un hermano a la par suya y usted siente que este hermano está aquí caliente, y usted, quizás por el calor, quizás viene de sudar mucho, por eso dice, no, hermano, cuando un hermano que se siente caliente a la par suya está encendido en el Espíritu Santo, ahí debe lograr usted y decir, así quiero andar yo también, así como este hermano anda chispudo, hermano, así quiero andar. Pero ¿cómo vamos a lograr que Dios nos llene con el Espíritu Santo? Amén. Simplemente, hermano, creyéndole. Mire, esto es lo más maravilloso de todo, que usted no tiene, hermano, necesidad de cumplir requisitos para que Dios lo llene de su Espíritu Santo. El único requisito es haber creído que Jesucristo es su Señor y es su Salvador. Y el otro, hermano, el otro quizás requisito, le voy a decir algo así, hermano, es que usted quiera. Eso es todo. Mire, cuando uno le quiere ser fiel al Señor, lo único que necesita es la presencia de Dios. Eso es todo. Cuando usted tiene la presencia de Dios, usted le va a poder ser fiel al Señor. ¿Y sabe por qué quiere darnos el Señor
el Espíritu Santo? Porque es un poder sobrenatural que viene a la vida del creyente. ¿Y un poder para qué? Un poder, hermanos, para vencer. ¿Sabe por qué? En Efesios dice que tenemos luchas espirituales todos los días. Es un poder, hermano, no para solamente querer hacer los milagros que el Señor hace a través de sus instrumentos. No, es un poder para que nosotros, hermanos, podamos pararnos firmes y no dejarnos doblegar por el enemigo. Por esa razón es de que es bien importante que alguien que le vaya a servir al Señor tenga la llenura del Espíritu Santo, esté bautizado con el Espíritu Santo. Miren, porque cuando alguien no está bautizado con el Espíritu Santo, viene el otro y lo va a atacar, y de repente vamos a ver, hermanos, aquel que estaba sirviéndole al Señor ya en el mundial, ya haciendo cosas que no son acorde a un servidor. Pero ¿sabe por qué? Porque no tenía la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo. Amados hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo es algo indispensable, es algo que lo necesitamos todos. Dice la palabra de Dios que muchas personas que oyeron el Evangelio creyeron al Señor y fueron bautizados en agua. Pero en cierta ocasión, hermanos, cuando Felipe predicaba, dice que se convirtieron muchas personas, pero llegó a los oídos de los apóstoles que aquellas personas que habían sido bautizadas en agua, hermanos, no habían crecido espiritualmente. Y llegó a los oídos de los apóstoles y mandaron a Pedro y a Juan a visitar a aquellos hermanos que habían creído. Y dice que ellos les preguntaron: hermanos, ¿han recibido el Espíritu Santo? Y aquellos hombres dijeron: no sabemos qué es. Y entonces empieza Pedro y Juan, hermanos, a explicarle qué era el Espíritu Santo. Empiezan a decir: hermano, el Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo, hermano, es el poder de Dios. Mire, cuando dice el poder de Dios, se está refiriendo, hermano, a que es Dios presente en la vida nuestra. Sí, no sé si usted lo cree. Mire, ese Dios que hizo el cielo y la tierra es el que está obrando cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo. Por eso que sucedían los milagros, porque aquellos hombres tenían, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, es decir, tenían el poder de Dios, tenían la presencia de Dios, y es ahí cuando sucedían los milagros que nosotros vemos en la Biblia. Pero si nosotros vamos avanzando después de la Biblia, desde hace 2000 años para acá, hermano, ese poder se ha seguido manifestando, ese poder ha venido llenando al creyente. Por ese poder es que la iglesia está puesta de pie. Pero hermano, lo que Dios anhela, lo que Dios desea es que nosotros nos llenemos de ese poder. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Miren, dice que estaban todos unánimes, estaban juntos. ¿Y a dónde estaban? En el aposento. Estaban orando, estaban en el aposento alto. El Señor les dijo: me voy, pero espérense, porque todos entre ay, ya se va el Señor, nos va a dejar solos. No, se van a quedar solo un par de días. Espérense un ratito. Y dice que empezaron todos, hermanos, a orar, empezaron a buscar la presencia de Dios, empezaron todos, hermanos, estaban juntos, estaban unánimes, es decir, estaban así como nosotros ahora, congregados, hermanos. Y es aquí, pues en la congregación, cuando Dios puede hacer algo maravilloso. Es aquí cuando Dios, hermano, quiere llenarle a usted. Por eso le insistimos tanto: no se quede en casa, venga y congréguese, hermano. Es que es aquí donde la palabra, hermano, dice que envía la bendición del cielo en la congregación. Si hubieran estado por otra parte, a lo mejor no hubieran recibido la promesa del Espíritu Santo, pero estaban en el lugar indicado. La señal externa de haber sido bautizado en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Pero esas lenguas, hermanos, como le decía, no son lenguas, hermanos, que usted va a practicar, sino que de repente el Señor le va a poner qué es lo que usted va a hablar.
Yo no le puedo decir, hermano, diga tal cosa, hoy diga lo otro. No, es algo que el Señor le va a poner a usted y va a ser algo muy personal que a cada uno Dios nos da. Miren, el hablar en lenguas, hermanos, es algo vital, es algo necesario. Yo no sé si usted, ¿cuántos de los de aquí han hablado en lenguas alguna vez? ¿Sí? Levante la mano, no tenga pena, esto es para la gloria de Dios. Me alegro, ¿sabe por qué? Porque usted ya experimentó, y los demás que no han hablado en lenguas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no sabían. Eso les sucedió. Eso les sucedió a aquellos que habían escuchado el Evangelio. Pero los apóstoles les preguntaron y recibieron la llenura del Espíritu Santo y ellos no sabían. Miren, yo entiendo que muchas veces hay personas que no han llegado, hermanos, a tener esta experiencia espiritual porque no se les ha sido enseñado, porque piensan, hermanos, de que solamente es para algunas personas, pero es para todos, hermanos. Dios quiere dar, hermanos, los dones a todos. Dios quiere dar la llenura del Espíritu Santo a todos, no solamente a quienes vamos a servir en el ministerio, sino es a todo el creyente. Hay un hombre muy conocido en la palabra de Dios que se llamaba Saulo de Tarso. Este hombre, dice la palabra, que era un hombre que perseguía a la iglesia. Era un hombre, hermanos, que cuando encontraba a un cristiano lo mataba. Era un hombre que cuando sabía que había culto en algún lugar, él se rebuscaba y pedía permiso para ir a sacar a la gente del culto, y los agarraba del pelo y se los llevaba y los maltrataba. Así era Saulo. Y dice la palabra que en una de esas andaba Saulo y se le aparece el Señor y le pregunta: Saulo, ¿qué estás haciendo? Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta: soy Jesús al que tú persigues. Todo lo que tú estás haciendo en contra de los cristianos, en contra de los creyentes, lo estás haciendo en contra mía. Ahí tuvo un encuentro personal Saulo con el Señor Jesús, así como usted y yo lo tuvimos un día. Yo no sé si se acuerdan el día que usted llegó a los pies del Señor. Desde ese día Dios ya tenía preparado el regalo de la investidura, de la llenura del Espíritu Santo para usted. Y dice que se fue Saulo sin ver, se fue ciego, pero que Dios usó a un hombre llamado Ananías para que fuera a orar por él. 3 días después, dice que Ananías llegó donde Saulo con miedo, porque sabía que Saulo era, hermano, un criminal. Pero llegaron donde Saulo, llegó este hombre, oró por él y se le quitó la ceguera. Y dice que en el momento recibió la llenura del Espíritu Santo. Hermano, no importa cuán malos hayamos sido nosotros, no importa lo que éramos antes, hermano, no importa quién fue usted antes, lo importante es que usted hoy es lavado con la sangre de Cristo, es perdonado, que usted hoy está seguro que Dios le ha salvado y que le lleva para la patria celestial. Eso es todo lo que se necesita para que usted reciba la llenura del Espíritu Santo. Ahora, cuando usted está seguro de todo esto, que el Señor lo perdonó, que el Señor lo limpió, que lo ha salvado, ahora usted, por supuesto, tiene que tener una comunión con el Señor. Porque ese es el otro punto. Muchas veces lo que sucede en las personas que nunca han hablado en lenguas es que no tienen intimidad con el Señor, es que no tienen un acercamiento con Dios. Miren, si usted es un hijo de Dios, usted va a anhelar de Dios. Cuando usted siente en su corazón que le cuesta congregarse, que le cuesta orar, que le cuesta, hermanos, cantarle al Señor, que le cuesta, hermanos, adorarle a Él, cuando usted sienta todo eso, hágase 2 preguntas. Una, ¿seré hijo de Dios o no seré hijo de Dios? Y lo otro es, ¿cómo está
mi relación personal con el Señor. Porque cuando no hay una relación personal con el Señor, aunque seamos hijos de Dios, vamos a estar apagados. Y cuando estamos apagados, no vamos a tener ganas de nada. Solo de pecar, solo de dormir, solo quedarnos viendo la tele, viendo el partido, solo de un montón de cosas menos de Dios. Pero cuando nosotros, hermanos, tenemos una relación con Dios, vamos a tener deseos de buscar más a Dios, vamos a tener deseos de cantarle, de adorarle, de leer su palabra. Mire, vamos a tener deseos de servirle al Señor. Cuando nosotros estamos conscientes que somos hijos de Dios, y por supuesto cuando tenemos una relación personal con el Señor. Saulo recibió la llenura del Espíritu Santo, y ¿sabe qué hizo? Nomás recibió, que oraron por él, recibió la llenura del Espíritu Santo, se bautizó, y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos 10, parece 10, sí, verso 20, dice: y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Miren, después de haber sido lo que fue Saulo, dice que enseguida predicaba a Cristo. ¿Y saben por qué Saulo logró, hermanos, todo el éxito que se ve en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento como autor de las cartas a la iglesia? ¿Saben por qué? Porque fue un hombre que tuvo un testimonio del pasado y también tuvo un testimonio del presente. Porque la gente al ver a Saulo se asustaban, porque había sido un criminal. Pero hoy que vino al Señor, mira, hasta el nombre le cambió el Señor. Así como usted y yo, ¿verdad? Cuando el Señor nos llame allá, no nos va a llamar por el nombre que hoy tenemos, ¿verdad? Mire, hay gente que se avergüenza hasta del apellido. Allá ya no lo van a llamar por el apellido. Hay gente que dice: ay, es que a mí no me gusta, Pérez tenía que ser. No, oficial, no importa si eso se va a acabar aquí. Dice el Señor que Él nos ha puesto un nombre nuevo. A Saulo le puso Pablo. Entonces, hermano, cuando la gente veía predicar a Pablo, creían. Fue un impacto para las personas que habían conocido a Saulo. Fue un impacto, ¿saben por qué? Porque tenía señales de que había recibido el poder de Dios. Y eso debe de haber en nosotros. Debe de haber señales que hemos recibido el poder de Dios. Pero si nos siguen viendo los mismos que éramos antes, la gente no va a creer en nosotros, ¿verdad? Si ven que las viejas costumbres no son viejas, sino que siguen siendo costumbres, entonces la gente duda. Pero de repente, hermano, al que lo conocieron borracho, lo ven predicando y lo ven fiel al Señor, y lo ven con la Biblia debajo del brazo, y lo ven camino para el culto, camino para la vigilia, buscando al Señor, predicando a Cristo. La gente cree. Y más cuando la gente le dice: mire, ya que veo que usted va a la iglesia, venga, ore por mí, y la gente recibe el milagro. Hermano, esos son los testimonios que impactan, y es cuando la gente cree. Pero ¿saben cuándo sucede? Solamente cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos bautice. Para eso es el Espíritu Santo en la vida del creyente, para que nosotros podamos vencer, para que nosotros tengamos, hermanos, un buen testimonio. De otra manera, ¿para qué quisiéramos el poder? Para nada. Pero necesitamos el poder porque necesitamos que sea Dios el que nos ayude. Todos los hombres, dérselo al Señor esta noche. Gloria a Dios. Todos los hombres del ayer que fueron llenos del Espíritu Santo, aleluya. Todos los hombres que fueron del ayer, que fueron llenos del Espíritu Santo, tuvieron éxito. Nosotros muchas veces nadamos en fracasos, nadamos, hermanos, en problemas, nadamos en cosas adversas. Un nuevo pastor, aleluya, un nuevo predicador, aleluya.
Gloria al Señor. Pero ¿sabe por qué? Porque no hemos dejado que el Espíritu Santo nos llene. Póngase sobre sus pies esta noche. Gloria al Señor. Quizás cierre sus ojitos esta noche. Queremos orar, pero queremos